Gracias por acompañarnos en este espacio de información. Son ya las 13:19 y está con nosotros Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic, y conversaremos sobre si este partido político seguirá dividido tras el consejo ampliado que se realizó la tarde de este lunes. Ya se encuentra con nosotros el asambleísta para poder dialogar sobre este importante tema. Asambleísta, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las decisiones o cuáles fueron las decisiones que se tomaron el día de ayer en este consejo político de la bancada de Pachacutic? Lo escuchamos, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenas tardes, perdón. Un saludo y un feliz Día de la Mujer, por cierto. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. A ver, el día de ayer nos hemos reunido en Consejo Político, yo diría inclusive dando una muestra de absoluta democracia. Yo creo que somos el único movimiento político en el que permitimos que las bases se pronuncien 8 horas solo sobre un punto de los 5 con los cuales fue convocada la agenda el día de ayer, que era quizás el más relevante para los medios nacionales, que era la evaluación de la agenda legislativa y obviamente el trabajo de los legisladores. Las bases nos han pedido que nos unamos, que nos juntemos a pesar de las diferencias. Las bases han pedido que también la dirigencia se junte y que se empiecen a tomar decisiones en colectivo, es decir, que dejemos este divorcio de Pachacutic con Naye y de que el compañero Marlon Sante con el compañero Leonidas Issa se junten junto al Comité Ejecutivo Nacional y den las directrices desde este cuerpo colegiado que estaría en la cabeza. Ese cuerpo colegiado ha venido funcionando quizás ahora mismo un poco separado y también dividido. ¿Qué se podía esperar de los asambleístas? Nosotros no tenemos ningún problema con esta reconciliación. Hemos comprometido todo nuestro contingente para aquella resolución y esperamos que en los próximos días tengamos ya los lineamientos desde este cuerpo colegiado que le he indicado. Ustedes fueron considerados en su momento dentro de su bancada como disidentes, quienes pues no compartían el mismo criterio del resto de los asambleístas de Pachacutic. ¿Qué les dijeron a ustedes en este consejo político? ¿Cuáles fueron las recomendaciones para ustedes? A ustedes los rebeldes. Ayer se hablaba inclusive de una posible sanción. Las bases, los compañeros dirigentes de los cantones, de las parroquias, de las organizaciones sociales, han dicho que no van a permitir que se sancione a nadie. Al menos el Consejo Político de ayer no ha emitido ni siquiera una alerta, ni siquiera una advertencia. Ha dicho que si sancionan a uno, tendría que sancionar a la otra parte. Entonces han dicho, no vamos a sancionar a nadie porque no podemos empezar por sancionar. De una u otra manera, lo que dice el Consejo Político es, a ver, aquí dejen sus diferencias a un lado y de aquí en adelante les vamos a observar. Exacto. Obviamente no se descarta que se convoque otro Consejo Político, pero en este momento hay un mandato y ese mandato lo tenemos que cumplir, que es, repito, tener lineamientos desde la cabeza que han pedido que se junte Pachacutic con Conalle. Y justamente Marlon Santi había mencionado que en el caso de incumplimiento de estas directrices que usted menciona, habrá sanciones, se instalará el comité de ética para sancionar al asambleísta que no cumple con las directrices establecidas el día de ayer. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque ya serían directrices que emanan de un consejo político, pero esas directrices aún no nos han llegado, al menos hasta estas horas todavía no nos llegan. No hemos visto esa reunión Pachacutic con Naye todavía, que se está esperando que empiece, porque esto empezaría por la cabeza, y luego nosotros poder tener ya un lineamiento claro por el cual seguir. Hasta este momento, básicamente, seguimos en lo que nosotros consideramos la línea política, la línea ideológica de Pachacutic, y así vamos a seguir hasta tener esas directrices. Obviamente, si alguien no obedece esas directrices, podría, habrá que ver de qué forma lo enfocan, caer en incumplimiento del régimen orgánico. Nosotros, como un movimiento legalmente reconocido en el país, tenemos un régimen orgánico que más o menos es el equivalente a un estatuto calificado, aprobado por el CNE, y quien incumpla con ese régimen orgánico, obviamente, es sometido al comité de ética. ¿Ustedes respaldarán a Guadalupe Llori? Ayer se lo mencionaba, ustedes también, desde la distancia que tomaron en un momento, ¿lo harán? ¿Se mantendrán firmes en apoyar a Guadalupe Llori? Nosotros vamos a apoyar el trabajo que haga cada uno de los asambleístas, no solamente de Guadalupe. Recordemos que, por ejemplo, en el CAL estamos Guadalupe y yo, ¿no? Vamos a respaldar el trabajo que hagan todos los asambleístas en una línea correcta. Si alguien se sale de esa línea, obviamente no lo vamos a respaldar. Hay una línea de conducción, hay lineamientos de Pachacutic que nosotros debemos seguir. Por ejemplo, ayer las bases han pedido que aprobemos las amnistías y que eso sea inmediato. Han dicho eso, queremos ver ya, si es posible hasta el viernes, que las amnistías estén aprobadas. O sea, es como, por ejemplo, una prueba que nos han puesto ahí.
para saber si estamos o no estamos en la línea de Pachacuti. Pero usted, que forma parte también del CAL, ¿está consciente y aprueba que se conforme esta comisión que los evalúe a ustedes? ¿Usted sí permitiría que esto se dé, que se incluya en el orden del día en algún momento? El que nada debe, nada teme. A mí me puso el Pleno, y si el Pleno, por alguna coyuntura política, decide retirarme de aquí o decide evaluarme, yo no tengo ningún problema, porque hay una máxima autoridad para nosotros los del CAL, que es el Pleno, ¿no? Y ahí lo peor, mire, uno de los daños más graves que se le ha hecho a este país es generalmente ese aferrarse al cargo que generan algunos funcionarios, que no quieren salir, que ponen acciones de protección. No, nada de eso. Yo, si ya el Pleno decide que no debo estar acá, yo no tengo ningún problema en salir, así que mi conciencia está tranquila, pueden revisar mis votaciones. Si hay una comisión de evaluación, si van a conformar una comisión de evaluación, yo no me voy a oponer, apoyaré esa comisión de evaluación, que nos evalúen. El que nada debe, nada teme. Bienvenida sea la evaluación de mi parte. Bueno, usted tocó un tema también importante que el día de mañana se tratará en el Pleno de la Asamblea, como es las amnistías. Ahí están varios dirigentes indígenas justamente que están involucrados y que pues la Comisión justamente de Garantías Constitucionales ha enviado ya este informe, esta recomendación para otorgar las amnistías a las personas que han sido involucradas en las revueltas del 2019. ¿Ustedes cuál es la línea que mantendrán al respecto sobre estas amnistías? Y hay un mandato ahora sí del Consejo Político, y ese mandato establece que hay que apoyar las amnistías. Muchos de los compañeros que asistieron ayer al Consejo Político son justamente los compañeros que están procesados por estos temas. Muchos de ellos son de escasos recursos económicos. El solo hecho de contratar a un abogado para que los acompañe a una audiencia de las que todavía están en investigación previa es un gasto oneroso en el caso de su escuálida economía. Entonces, obviamente, les preocupa que a pesar de haber dado una lucha en las calles por la gente, por lo que ellos creen, por sus convicciones, hoy sean procesados. Y ahí, repito, un mandato en este momento que nosotros lo vamos a obedecer, que es apoyar las amnistías. Bueno, justamente la comisión consideró que se trata es de criminalizar estos hechos de manera política y no considerarlos como derecho a la resistencia y la protesta social, que aparentemente pues era lo que buscaban la dirigencia indígena, entre otras personas que están involucradas en este tema. ¿Usted considera que lo que hicieron en el 2019 eran justamente protestas contra la justicia social, contra requerimientos que se solicitaban en su momento al gobierno de turno? Yo digo que sí, le voy a dar mi argumento principal. Porque lo que le pidieron al presidente de la República en aquella época, que era derogar el decreto 883, al final del día, después toda una revuelta, después toda una masacre, porque aquí hubieron incluso muertos, termina cediendo. O sea, el presidente de la República también tiene mucha, de la época, no el de ahora, de la época, también tiene mucha responsabilidad, porque al final no se conectó con el pedido y no se dio cuenta que había detrás de eso toda una explosión social que ocasionó todo lo que ocasionó. Yo no voy a justificar ahora mismo si hubieron desmanes, si son culpables de haber destruido alguna banca, qué sé yo, pero en todo caso recordemos también que las amnistías no son para los inocentes, son justamente para las personas que en el marco de estos procesos pudieron haber cometido algún delito, menos estas amnistías no están destinadas para quienes le metieron manos a los fondos del Estado. Ahí nosotros no apoyaremos. ¿Cómo van a hacer ustedes justamente para contar con los votos necesarios? Son 92, si usted me los confirma, para lograr que las amnistías pues sean otorgadas a los dirigentes indígenas y otras personas que lo han solicitado también, considerando que hay cierta división al interior del legislativo. ¿Cómo van a hacer ustedes para unirse con las demás bancadas y contar con esos 92 votos? Primero, yo quiero, y no sé si estoy pecando de ingenuo, pero yo quiero considerar con los 25, contar con los 25 votos de Pachacuti. O sea, ahí no nos debería faltar ningún voto de Pachacuti. Partiendo de ahí ya nos faltan menos, pero yo creo que hay bloques como la Izquierda Democrática, que mantiene un acuerdo con Pachacuti, que entiendo nos apoyaría. Son conversaciones que está llevando adelante el compañero Marlon Santi y que en las próximas horas le hemos encomendado esto como tarea principal, siendo un mandato del Consejo Político, de que nos entregue una respuesta de la Izquierda Democrática. Entiendo que él va a conversar con el presidente del partido. A más de eso, hay dos bloques más que son determinantes en este tema, que es el bloque del Partido Social Cristiano y el bloque de UNES. Cabe destacar una cosa que es importante, nos guste o no,
aquí en la Asamblea no hay esos 92 votos, sino los votos de UNES, porque ellos tienen 47 votos. 137 menos 47, pues no nos dan los 92 votos, así que obligatoriamente necesitamos que conversar con ellos, más allá de que también han mostrado su predisposición en apoyar este proceso. Yo estoy muy optimista, yo creo que sí van a haber los 92 votos. Esperemos que a última hora, pues nadie, como decía un ex político, nadie se nos baje de la camioneta, ¿no? Pues Fernando Villavicencio en su momento cuestionó este informe de la comisión por un informe que no estaba totalmente sustentado. ¿Usted qué opina de esta postura? Sí, incluso presentó una queja, la conocimos a la queja en el CAL, y luego de eso también conocimos que la retiró, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hay que reconocer pues que detrás a lo mejor de algún error de forma está el derecho de las personas. Incluso la misma Constitución establece que no se afectarán derechos por meras formalidades. En ese contexto, el señor Villavicencio así lo ha reconocido, y entiendo que ahora mismo ya no es quizás un traspié que pudiéramos tener en el camino, ya hay la vía libre para ir por las amnistías. Bueno, se viene también esta ley económica urgente, que es la ley de inversiones, el proyecto de ley de inversiones que ustedes tendrán que tratar. Me imagino que al interior de Pachacutic, los 25 asambleístas, pues tratarán cuál será su votación al respecto, porque hay también propuestas de hacer una derogatoria a la ley tributaria. Sí, nosotros estamos revisando algunos caminos, no hemos tomado todavía una decisión. Si usted me pregunta a mí como Darwin Pereira, mi posición es que esa ley sea archivada ahora, porque si nosotros le hacemos una reforma, el presidente tiene poder de veto. Nosotros para aprobarla, reformado como la querramos aprobar, solo necesitamos 70 votos. Pero si el presidente nos la regresa vetada, nuevamente tal cual él la envió, ahí en cambio necesitamos 92 votos, y como usted muy bien lo ha señalado, es difícil conseguir esos 92 votos, así que podría ser una trampa, con un boomerang que al final del día no regresaría y no podríamos contenerlo. Ese es un tema que hay que analizarlo y hay que debatirlo. Ojalá el gobierno estuviera dispuesto a un diálogo para lograr un informe de mayoría, es decir, consensuado con el gobierno y decir, este es el camino que vamos a seguir. Pero es obvio, por ejemplo, que el presidente no va a permitir que ahí le deroguemos la ley tributaria, así que como que se pone cuesta arriba el tema. Bueno, ¿ustedes se mantendrán unidos después de este encuentro, de este consejo político que tuvieron, para evitar que exista esta discrepancia que existió al interior del legislativo entre los propios miembros de su bancada? ¿No se volverá a repetir esta situación, o usted cree que en algún momento pues cualquier asambleísta que opine distinto y no quiera regirse a los principios o a las reglas de la bancada de Pachacutic pueda tomar su decisión propia y desafiliarse también? Mire, o sea, es difícil un poco ver cómo van a tomar cada uno de los compañeros las resoluciones del Consejo Político, ¿no? La idea es que sigamos los 25. Yo tengo toda la predisposición de aquello, y al menos hablando como Darwin Pereira, yo estaré predispuesto a caminar por los lineamientos que ha establecido el Consejo Político. Si mañana obviamente no hay esos lineamientos, como usted entenderá, nos tocará decidir quizás por cuenta propia cómo actuar, y quizás ese ha sido el error, de que en un momento determinado se dejó solo a los asambleístas, que llegábamos al recinto, al pleno legislativo, al salón plenario, y recién ahí nos mirábamos la cara a ver cómo íbamos a tomar una decisión, y andábamos tratando de reunirnos en esos momentos. Ese también ha sido un error, y todos tenemos que asumir aquí nuestras partes del error, pero esperemos que a partir de ahora se corrijan esos errores. Muchísimas gracias, asambleísta Pereira, por haber conversado, dialogado con nosotros sobre este tema, que es importante conocer un poco sobre cómo actuará también la bancada de Pachacutic ante las decisiones trascendentales que tiene la Asamblea Nacional. Lo esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias por su gentil entrevista. A ustedes, muchísimas gracias. Una vez más, feliz día. Un abrazo. Buenas tardes. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con nuestro siguiente entrevistado y por supuesto más información nacional e internacional. Quédese con nosotros, regresamos enseguida.